Lo que usted está viendo es la confesión de un soborno. Son imágenes inéditas del pasado 14 de febrero en el sótano de un edificio en Miraflores, en el Calcí de Villafuerte. Exgerente de obras de Provías descentralizado, junto con su abogado Luis Capuñay, entregan billete por billete, un total de $500,000 de soles, al equipo especial contra la corrupción del poder. El dinero provenía de los sobornos que, como viene admitiendo Villafuerte, tenían como origen al menos 3 obras públicas que Provías descentralizado entregó a empresas de los hermanos Luis y Marco Pasapera durante los años 2019 y 2020, valorizadas en más de 280 millones de soles. 30 fajos. De los cuales 20 de billetes de 200. De acuerdo con la defensa del ex gerente de Provías, esta escena es una muestra de su buena voluntad de colaborar con el esclarecimiento de esta trama de corrupción, que, hasta donde se sabe, se tiene acreditado que se pagaron 3 millones de soles en coimas. Pero hay más. La confesión de Villafuerte abre un nuevo episodio, en este caso llamado Los Intocables de la Corrupción. Él no era solo el encargado de recibir el dinero en efectivo por parte de Luis Pasapera, sino también de repartirlo a los miembros de los comités de selección y en especial a los que estaban más arriba, como por ejemplo el ex jefe de Provías descentralizado, el detenido Carlos Revilla, un hombre que acompaña al expresidente Martín Vizcarra desde sus épocas en la gobernación de Moquegua. El expresidente, de acuerdo con la tesis del equipo especial, era el benefactor final de esta ruta de los sobornos. Pero eso no es todo. Como vamos a contar en este reportaje, Vizcarra tuvo un especial interés por una de las 3 obras que se entregó durante su gobierno, y como ya se sabe, se consiguió mediante el pago de coimas. Esta noche en Punto Final, Vizcarra y la obra express para China. Estas son imágenes recientes del estado de una de las 3 obras por las que se pagaron sobornos. Para ser exactos, por ellas se repartió 1 millón de soles en efectivo, según la investigación del equipo especial de fiscales y policías, que más adelante detallaremos. Se trata del mejoramiento de una carretera en el distrito de Samegua, a menos de 10 minutos del centro de Moquegua, región donde fue gobernador el expresidente Martín Vizcarra. La obra se le conoce como Malecón Ribereño y paradójicamente fue construida para evitar que el camino que une ambas ciudades luzca de esta manera. Esta obra, valorizada en más de 63 millones de soles, fue entregada por Provías descentralizado a inicio de septiembre del 2020 al consorcio Vial Samegua, integrada por la Corporación Imaginación SAC del empresario Marco Pasapera y la sucursal en Perú de la empresa china Heshouba Group Company Limited, representada por la ciudadana china Chia Zhang, también conocida como Adela. Pero antes de adentrarnos a este proyecto, hagamos un repaso sobre cuáles son los 3 casos que funcionarios de Provías descentralizado y empresarios reconocieron que se pagaron sobornos. Por el caso de Tintay, una obra de mejoramiento vial en Apurímac, cuyo contrato se firmó el 19 de diciembre del 2019, se pagó 1.200.000 en coimas. Por el de Pampas, que fue la creación de un puente vehicular que uniría una vía entre los departamentos de Ayacucho y Apurímac, el contrato se firmó el 18 de diciembre del 2020 y el soborno ascendió en 800.000 soles. Y en Sameguas, como ya se ha dicho, el pago ilícito fue de 1 millón de soles. Y fue aquí, en este distrito, que a diferencia de las 2 obras anteriores, donde el expresidente Vizcarra se interesó más, al punto que al día siguiente de firmado el contrato, viajó a Moquegua a dar una ceremonia protocolar a un proyecto que ni siquiera había comenzado. Así lo hizo notar el fiscal José Luis Quispe, del Grupo 4 del equipo especial, en la audiencia de prisión preventiva del pasado miércoles 14 de febrero. Por esta obra, señor juez, o por este contrato, señor juez, los colaboradores eficaces nos dicen que había un apuro tremendo, había un apuro desmedido. Tan es así que firman el contrato y al día siguiente están colocando la primera obra. Que el presidente Vizcarra quería que todo se haga de manera inmediata. Sin embargo,
eso no es lo único que llama la atención. La buena pro de esta obra se dio el 1 de septiembre del 2020. Sin embargo, pasaron 24 días para que recién se firmara el contrato. Durante ese interín, sucedieron distintas presiones desde Provías descentralizado, narrada por 3 colaboradores eficaces, que se pueden resumir así: si no pagas el soborno, no te vamos a dejar ejecutar el proyecto. De acuerdo con la declaración del colaborador eficaz 26-2023, entre fines de agosto y la primera semana de septiembre, cuando ya la empresa de Marco Pasapera con la de origen chino habían ganado la buena pro, Luis Pasapera recibe una llamada de Alcides Villafuerte, donde le advierte que, si bien habían ganado la licitación, ya sabes cómo es el asunto para que le dejen firmar el contrato. Tienen que alinearse y en caso no lo hagan, no podrán firmarlo y perderán la buena pro. También dijo, el monto de la coima que se debía pagar para poder firmar el contrato era del 3.5% del costo directo de la obra. La encargada de poner esas trabas, de acuerdo con el testimonio de los colaboradores eficaces, era Elizabeth Ugarte Manrique, personal de extrema confianza de Carlos Revilla, y quien este último la había ubicado en un puesto estratégico de Provías descentralizado, en el que, entre otras cosas, ponía objeciones sobre qué contratos se firmaban finalmente. Hoy Ugarte se encuentra no a vida, pese a que en su última declaración ante el equipo especial dijo que regresaría al país el pasado 14 de febrero. Pero regresando al contrato, Pasapera traslada la consulta a Adela, quien finalmente accede a pagar un soborno, de acuerdo con el colaborador eficaz, del 3% del costo de la obra. El empresario Hugo Meneses, en su testimonio como colaborador eficaz, confirma esta versión y añade un hecho anecdótico que hoy cobra especial relevancia. El 25 de septiembre viajó a la ciudad de Moquegua, vía Arequipa, junto a Marco Pasapera y Chia San, y con una persona que hacía de su traductora. Se hospedaron en el hotel Mirador Moquegua. Punto Final tuvo acceso a los registros de huéspedes del Hotel Mirador de Moquegua, donde, efectivamente, están los alojamientos de Hugo Meneses, la ciudadana china y Marco Pasapera. Y además, al día siguiente, se hospedaron ahí también el jefe de Provías, Carlos Revilla, el ministro de Defensa de ese entonces, Jorge Chávez Cresta, y Lilian Gago Tello, la que firmó el contrato que le dio la obra al consorcio vial Samegua. Ese 25 de septiembre, mientras los personajes de esta historia se instalaban en Moquegua, Vizcarra daba un mensaje a la nación, ampliando la cuarentena por la pandemia. Esta foto es del 26 de septiembre. Aquí vemos, por ejemplo, al entonces ministro de Transportes, Carlos Estremaidorio, junto a Martín Vizcarra y Adela mostrando el contrato. En esta otra foto, Carlos Revilla, hoy bajo detención, está tomando la palabra. Este es el contrato del caso Sameguas, firmado en la ciudad de Lima, según el documento, por Lilian Gago Tello, en representación de Provías descentralizado, y por Chia San, por parte del consorcio ganador. Pero Hugo Meneses y Chia San estaban en Moquegua el 25 de septiembre. ¿Cuándo se firmó el contrato entonces? Y lo que resulta curioso aquí, señor juez, es que si bien este contrato se sube al SEACE o a las cuentas del SEACE con una firma del 25 de septiembre del año 2020, ¿cómo es que la señora Chia San firma este documento si es que se encontraba en Moquegua? Pero aparece registrado para el 25 de septiembre del año 2020. De acuerdo con la investigación del equipo especial de la Fiscalía y la Policía, esta es la ruta del dinero que se utilizó para pagar el $1.000.000 en sobornos por la obra en Sameguas, que ha sido acreditada con movimientos financieros y el testimonio de los colaboradores eficaces, que hoy son 5. Se emitieron 2 facturas por productos ficticios a favor de las empresas del empresario Raúl García Alemán, amigo de Luis Pasapera. Él se encargó de retirar el dinero en efectivo y luego entregárselo a Luis Pasapera. Este último se lo daba a Alcides Villafuerte, quien lo repartía a los miembros del comité de selección, integrados por Juan Enciso, Renzo Navarrete y Víctor Valdivia, este último procesado por el caso Puente Tarata. Pero especialmente, Villafuerte entregaba este dinero ilícito a Carlos Revilla para que se lo entregue a Martín Vizcarra,
y a sus ex ministros Carlos Estremadoiro y Edme Trujillo. Así lo indica Juan Enciso, miembro del comité de selección y hoy colaborador eficaz. Alcides Villafuerte me mandó a llamar a su oficina en la gerencia de obras, entregándome la suma de 50.000 soles dentro de un sobre manila amarillo que a la vez estaba dentro de un archivador de palanca. Y ante la disconformidad de la cantidad, ante el pedido de explicaciones a Alcides Villafuerte por el monto de la obra, que era más de 50 millones de soles, este me comentó que debía de cumplir con los otros dos miembros del comité y con los de arriba, refiriéndose a Carlos Revilla, Edme Trujillo y el presidente Martín Vizcarra Cornejo, puesto que este negocio ya ellos también lo tenían monitoreado. El señor Villafuerte está reconociendo haber recibido dinero para tener una injerencia ilícita en 3 proyectos desarrollados por Provías. Haber recibido dinero del señor Pasapera y haber distribuido este dinero dentro de Provías en distintas instancias, tanto hacia abajo, hacia los miembros del comité, como hacia arriba, hacia miembros de la alta dirección. Por motivos de reserva del caso, el abogado de Villafuerte no puede revelar más detalles sobre las informaciones que ya viene entregando su patrocinado en los interrogatorios de la policía. Por ejemplo, la participación de Revilla en la repartición de las coimas. El día de ayer, en audiencia, al escuchar a la defensa del señor Carlos Revilla, esta defensa, más allá de contradecir si existían o no efectivamente graves y fundados elementos de convicción que vincularan a su defendido con los cargos imputados por el Ministerio Público, lo que ha hecho durante toda su exposición es tratar de derivar su responsabilidad atribuyéndola al señor Alcides Villafuerte. Como si él fuera revisan, el punto final de esta ruta del dinero. Como si él fuera el punto final y como si el señor Carlos Revilla fuera una víctima de las circunstancias que hubiera sido afectado por el señor Alcides Villafuerte, lo cual a criterio de esta defensa no es correcto. De acuerdo a la investigación del equipo especial, este caso se divide en 3 niveles. El nivel, por así decirlo, operativo, conformado por los miembros del comité de selección y empresarios. El gerencial, integrado por Alcides Villafuerte, un funcionario que trabajó desde el 2005 en Provías descentralizado y se conoce al derecho y al revés esa entidad, y por Carlos Revilla, quien es el enlace con el nivel político, representado por Vizcarra y sus exministros. En los niveles operativo y gerencial, las investigaciones del equipo especial y de la Fiscalía ya han logrado acreditar el pago de las coimas. En esa historia aún quedan muchos cabos sueltos, por ejemplo, la estrecha relación entre Carlos Revilla y Elizabeth Ugarte. Revilla, por ejemplo, de acuerdo a estas comunicaciones por WhatsApp del celular de Ugarte, ayudó a la hermana de esta última a conseguir trabajo en el MTC. Además, el equipo especial entiende que esta investigación es solo una primera capa sobre las contrataciones ilegales que hizo este grupo y sus aliados en otras entidades, sobre todo con las empresas chinas. Las miradas hoy están en Revilla. Los que estaban detrás de él en la ruta de las coimas ya confesaron delito, como Villafuerte. Será Revilla quien deba o no cerrar el círculo que siguieron los pagos. Por lo pronto, la próxima semana continuará su audiencia de prisión preventiva.